La guerra entre Rusia y Ucrania, un análisis integral. Saludos cordiales, recuerden suscribirse, compartir y dar me gusta, juntos podemos ayudar a vivir en un mundo mejor informado. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que se intensificó con la anexión de Crimea en 2014, ha escalado en una de las guerras más complejas y significativas del siglo XXI. Este documental explora las raíces históricas, los factores geopolíticos, el impacto humanitario y los detalles técnicos de las armas utilizadas en este enfrentamiento global. Para entender el conflicto actual, debemos retroceder a la historia de la Unión Soviética, un imperio comunista que dominó gran parte del mundo durante la Guerra Fría. La disolución de la Unión Soviética en 1991 dejó a Rusia con un fuerte deseo de recuperar su influencia perdida. Vladimir Putin, ex agente de la KGB y actual presidente de Rusia, ha heredado este legado imperialista, buscando restaurar el prestigio y el poder de Rusia. Su ambición se manifiesta en la política exterior agresiva que ha caracterizado su mandato. La doctrina Gerasimov, una estrategia que combina tácticas militares convencionales con guerra híbrida, guía la estrategia rusa en el conflicto. Esta doctrina incluye operaciones encubiertas, desinformación y ciberataques para desestabilizar a Ucrania sin iniciar un conflicto a gran escala. Los Estados Unidos y sus aliados han respondido con un fuerte apoyo a Ucrania, proporcionando asistencia militar y económica y aplicando sanciones severas contra Rusia. La Unión Europea también ha intensificado su apoyo a Ucrania, imponiendo sanciones y reforzando sus lazos con el país afectado. El conflicto ha tenido un impacto económico profundo. Las sanciones impuestas a Rusia han debilitado su economía, forzando al Kremlin a buscar nuevos socios económicos, especialmente en Asia. Los mercados globales han sufrido inestabilidad debido a las fluctuaciones en los precios del gas, petróleo y cereales. Ucrania enfrenta enormes desafíos económicos, con su economía gravemente afectada y dependiente de la ayuda internacional para su recuperación. El impacto humanitario del conflicto es devastador. Millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, y los campos de refugiados luchan por acomodar a los desplazados. Las ciudades en las zonas de conflicto han sido severamente dañadas, y la vida cotidiana para los residentes es cada vez más insostenible. Las imágenes de los refugiados y las zonas devastadas reflejan el sufrimiento humano causado por la guerra. La doctrina Gerasimov, desarrollada por el general ruso Valery Gerasimov, utiliza una combinación de tácticas militares tradicionales y no convencionales. Esta estrategia incluye la manipulación de la información, ataques cibernéticos y operaciones encubiertas. En Ucrania, estas tácticas han permitido a Rusia avanzar sus objetivos de manera indirecta, complicando la respuesta internacional y mostrando la sofisticación de la guerra híbrida. El conflicto ha visto el uso de una variedad de armamentos avanzados por ambas partes. Rusia, armas terrestres. Rusia ha desplegado vehículos blindados como el T-90 y el T-80, así como sistemas de misiles como el Iskander-M. Los sistemas de artillería y cohetes, como el Grad y el Smerch, también han sido empleados. Armas aéreas. Rusia utiliza aviones de combate como el Su-30 y el Su-35, junto con aviones de ataque a tierra como el Su-25. También se han utilizado drones de vigilancia y ataque, como el Orlan-10. Sistemas de defensa aérea. El sistema de misiles S-400 ha sido clave en la defensa aérea rusa, proporcionando capacidad para interceptar misiles y aviones enemigos. Ucrania, armas terrestres. Ucrania ha utilizado vehículos blindados como el BMP-1 y el BTR-4. El país ha recibido suministros de armas antitanque como el Javelin de Estados Unidos. Armas aéreas. Ucrania emplea aviones de combate como el Su-27 y el MiG-29. Además, ha utilizado drones como el Bayraktar TB2, que ha tenido un impacto significativo en el campo de batalla. Sistemas de defensa aérea.
Ucrania ha utilizado sistemas de misiles de corto alcance como el Buk M1 y sistemas de defensa más modernos proporcionados por sus aliados. La comunidad internacional ha respondido con una mezcla de apoyo y presión. La OTAN ha incrementado su presencia en Europa del Este y ha proporcionado apoyo militar a Ucrania. Las relaciones internacionales han sido reconfiguradas con nuevos alineamientos políticos y económicos emergiendo en respuesta al conflicto. Rusia ha buscado estrechar lazos con países fuera del bloque occidental, como China, para contrarrestar el impacto de las sanciones. El futuro del conflicto presenta varias posibilidades. Podría haber un acuerdo de paz, una mayor escalada de la guerra o incluso una rendición de Ucrania. Las posibles resoluciones tendrán efectos duraderos sobre la estabilidad regional y la estructura de poder global. La comunidad internacional debe considerar las lecciones aprendidas y trabajar hacia una solución duradera que permita la estabilidad en la región. El conflicto Rusia-Ucrania ha redefinido las relaciones entre estos dos países y ha tenido un impacto profundo en la política global. Reflexionamos sobre la importancia de encontrar una solución pacífica que permita la estabilidad en la región y considere las lecciones aprendidas de este conflicto. Este documental ha sido posible gracias a la colaboración de expertos, periodistas y analistas. Agradecemos a todos los que han contribuido a la investigación y a la producción, proporcionando un entendimiento más profundo de esta compleja crisis. Recuerden suscribirse, compartir y dar me gusta, juntos podemos ayudar a vivir en un mundo mejor informado.